Muy buenas tardes a todas y a todos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en coordinación con la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito egresados de esta Casa de Estudios, les da la más cordial bienvenida a este panel de análisis de la reforma al Poder Judicial Federal. Para tal efecto, me voy a permitir presentarles a nuestros panelistas y dar cabida a la dinámica que se seguirá en nuestra actividad académica. No sin antes agradecer la presencia de la subdirectora, la maestra Moramay Leonor Gómez Hurtado, quien nos acompaña en representación del señor director, el doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota. Bienvenida, maestra. De igual manera, le damos la cordial bienvenida a todos nuestros alumnos que se encuentran el día de hoy en este recinto emblemático de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Voy a presentar a nuestros panelistas. Después de este pequeño preámbulo, recibimos con mucho cariño a la magistrada María Patricia Aguilar Alvarado, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, asociación civil e integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del 11º Circuito. Bienvenida, magistrada. De igual manera, saludamos con mucho cariño a la licenciada María del Rosario Domínguez, integrante de la Red de Asesoras en Materia Indígena. Al señor licenciado Saúl Augusto Pérez Alvarado, asesor jurídico federal adscrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán. Y finalmente al juez Sergio Santamaría Chamú, quien fungirá como moderador en este evento y que a partir de este momento se le cede el uso de la voz para que les explique la dinámica que se va a llevar a cabo. Adelante, juez. Buenas tardes. Muchachos, previo a darle el uso de la voz al juez, quien va a ser nuestro moderador, simplemente quiero agradecer al director de la facultad porque nos vuelve a recibir en esta aula que es emblemática, como dijo nuestra maestra de ceremonias, y para mí es un gusto estar nuevamente aquí. Yo soy egresada de esta facultad, orgullosamente egresada de la facultad, y en este momento como representante, como presidenta de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito egresados de esta facultad. En ausencia del director, le agradezco, maestra, que nos esté acompañando y agradezco que nos abran este espacio de diálogo con los chicos que están aquí presentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este evento en donde vamos a llevar a cabo un análisis sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y como decía la magistrada Patricia Aguilar, para nosotros, para ambos, es un gusto volver siempre a esta aula Miguel Mesa, de donde alguna vez egresamos, donde alguna vez hicimos nuestro examen recepcional aquí, como nicolaitas que somos. Y por eso es una gran alegría la que siempre nos da venir a estas aulas, a donde podemos compartir con ustedes los jóvenes, y que es precisamente el despertar en ustedes la inquietud sobre la importancia, sobre la relevancia, la gravedad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, lo que nos tiene aquí. Queremos escuchar de ustedes, independientemente de que nosotros vayamos a exponerle los puntos más importantes de la reforma, queremos escuchar de ustedes sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes. ¿Qué es lo que ustedes tienen en su mente acerca de este tema de la reforma y cuáles son las dudas que ustedes tienen? Siéntanse con absoluta libertad de preguntar en cuanto hayan escuchado a los ponentes, para que a partir de esa información que reciban podamos tener un diálogo con ustedes. Bien, magistrada Patricia Aguilar Alvarado, esta reforma judicial
que presentó oficialmente el titular del Poder Ejecutivo en febrero pasado, se dice que afecta de manera importante no solamente a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a los jueces y magistrados federales, a los ministros de la Suprema Corte, sino a la sociedad en su conjunto. Nos quiere hablar y exponer a detalle todas estas implicaciones. Adelante. Gracias. Bien. Muchachos, tenemos presentada una reforma el 5 de febrero de 2024 con la idea de modificar el sistema de justicia federal y estatal. Entre otras cosas, se tiene como modificación propuesta la elección de personas juzgadoras por voto popular, la creación de un nuevo órgano de administración judicial y la creación de un tribunal de disciplina judicial. En el marco del debate que pretende reconfigurar la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y la situación de votar a los magistrados y jueces federales por voto popular, tenemos que hacernos varias interrogantes. Por ejemplo, ¿qué tribunales tenemos y hacia dónde queremos ir? Para contestar estas preguntas es indispensable explicarles con claridad que tenemos dos tipos de poderes: el poder judicial del Estado, de los estados, de los 32 estados de la República, y el poder judicial federal. La diferencia depende mucho de nada más de la competencia y su jurisdicción. También hay que recordar, esto es importante, hay que recordar que tenemos tribunales en materia agraria y en materia administrativa que no están dentro de la reforma. Entonces, no podemos hablar de una reforma integral si nos hacen falta tribunales. Nada más está enfocada a poder judicial y prácticamente a poder judicial federal. Debemos de recordar que los primeros que tienen contacto con los conflictos son los juzgados del fuero común. Son los primeros y son los que tienen la mayor parte de los conflictos que se resuelven día a día. En este sentido es esencial conocer el estado actual tanto del Poder Judicial Federal como de los poderes judiciales de los estados. Ahora, al margen del fuero y cargo que ostenten esas personas juzgadoras, comparten la necesidad que se les respete la independencia judicial para ejercer sus funciones. Ojo con lo que estoy hablando de la independencia judicial. En la actualidad se ha construido una narrativa que presenta a la independencia judicial como si fuera un privilegio de los operadores jurídicos, como si fuera un privilegio de los juzgadores. Pero no es así, muchachos, es una narrativa completamente equivocada. No es un coto de poder para nosotros, como más adelante vamos a estarlo explicando. La independencia judicial es un principio fundamental en un sistema democrático de justicia que garantiza que las personas juzgadoras puedan tomar decisiones de manera imparcial, justa y equitativa. Para asegurar que así sea, se requiere una serie de mecanismos que posibiliten a los jueces actuar de manera independiente. Existen diferentes tipos de independencia, pero la independencia judicial e institucional se refiere a que tengan que tener las garantías necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo presupuesto y salarios. También hay que escuchar, presupuesto también es una parte importante de nuestra independencia. La independencia judicial personal o profesional que concierne a las condiciones que necesitan los y las juezas para actuar de forma autónoma e independiente, de tal manera que todo individuo tiene derecho a que se le juzgue conforme a los hechos y conforme al derecho, pero no por presiones externas o por lo que diga un partido político o por lo que diga el presidente. No, yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos gustaría que alguien dijera cómo resuelve nuestros asuntos al margen de los hechos y así como olvidando el derecho. Entonces, esa es la independencia judicial. Y la independencia judicial no se atiende con una elección popular como lo pretende la reforma que ahora nos ocupa, ya que al aumentar el rol del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el Poder Judicial implica una invasión de poderes. Entonces, de plano dejaríamos en el olvido los pesos y contrapesos. Es importante señalar la experiencia internacional, tal es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, en algunos de sus estados se eligen jueces por voto popular, pero apenas hace unos días se hacían comentarios al respecto. Ya hay estudios de cuando las juzgadoras se eligen por voto popular, estudios en Estados Unidos de Norteamérica, que sí tienden a dictar resoluciones en favor de alguna persona que patrocinó su campaña
Y entonces ahí se empieza a perder la imparcialidad. También se ha concluido que algunos jueces resuelven conforme a las afinidades ideológicas de sus electores. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al distrito en el que se encuentren, si es un distrito conservador, entonces dictan sentencias más fuertes, de mayor tiempo, pero si es un distrito más liberal, entonces las sentencias son un poquito más ligeras. Otro estudio reflejó que acercándose las elecciones empiezan a dictar sentencias más duras, inclusive sentencias de muerte. Sobre este tema, hace apenas unos días, la semana pasada, el embajador Ken Salazar se pronunció y dijo que era un riesgo para la democracia de México si se implementaba esta elección de los jueces por voto popular, porque dijo que, por ejemplo, en el estado de Texas no funciona. Dice que tienen que salir los jueces a conseguir sus votos, y bueno, en esa medida se va perdiendo esa imparcialidad e independencia que tiene que investir a los jueces, a todos los juzgadores. Esta situación da pauta para perseguir, muchachos, con ahínco un modelo de elección de las personas juzgadores que garantice la independencia judicial, tanto en la Federación como en los 32 estados de la República, los cuales deben de ser dotados de presupuesto. Por eso hace un momento le decía que no pierdan de vista esto, el presupuesto, para atender con mayor celeridad, eficacia y eficiencia los casos de su competencia, ya que es evidente que el número de juzgadores que actualmente prestamos ese servicio es insuficiente. Traigo aquí nada más para que se den una idea los números, que durante el 2023 Poder Judicial de la Federación tramitó 1.413.724 asuntos, de un total de 1.473.133. En promedio, muchachos, entre jueces y magistrados, para no entretenerme tanto con cuentas, cada juzgador resolvió 895 asuntos durante el año. Ahora, en el Poder Judicial del Estado, en 2023, se distribuyeron 2.154.768 asuntos entre 627 magistrados y magistradas y 4.398 jueces y juezas. El promedio de ellos es menor que el de nosotros. El de nosotros, un promedio, hablaba yo, que son 981, y para ellos son 428 casos al año. Ahora, el número de juzgadores en nuestro país es de 4.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que el estándar internacional nos indica que se debe de contar con 18 juzgadores por 100,000 habitantes, para que vean más o menos la disparidad que hay. Y por eso es que si hay dilación en la impartición de justicia, se debe justamente a eso, no a que nosotros no estemos trabajando. De verdad se hace un esfuerzo siempre, de verdad los invito yo a mi tribunal. Yo creo que también aquí el señor juez, el día que gusten, que chequen, muchachos, que chequen cómo es que trabajamos, de tal manera que si no salen los asuntos pronto es justamente por esto, porque no hay presupuesto para que se formen más órganos jurisdiccionales, y en esa medida pues se empieza a detener un poquito. En tales condiciones, si se da la sustitución inmediata de juzgadores federales y locales, pondrán en riesgo 3 millones de casos que son judicializados al año. De ahí que lo más pertinente sea homologar, fíjense bien, homologar los concursos de oposición a nivel nacional. Estos concursos de oposición ya existen en el Poder Judicial Federal. A nosotros se nos designa por carrera judicial. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que ir escalando con cursos primero de capacitación y luego participar en diferentes concursos. Para poder estar en la carrera tenemos oficial, actuario, secretario, pero para juez y para magistrado se requieren concursos de oposición, que la verdad es que son complicados esos concursos, nada imposible. Todos ustedes pueden llegar a hacerlos, todos jovencitos, pero preparándose pueden llegar a ser juez y magistrado, pero con carrera judicial, para que cuando salgan realmente sean personas que pueden administrar una justicia de calidad. Ese es el objetivo de la carrera judicial, y la reforma pretende quitar la carrera judicial y pretende que con requisitos menores puedan llegar a cargo de jueces y magistrados. Pero el problema es que no vamos a tener un poder judicial capacitado para que pueda desempeñar ese trabajo.
Tan es así que empieza la desconfianza a nivel internacional en el supuesto de que no tengamos un número de jueces y magistrados con carrera judicial. Si insisten en que sea por voto popular, pues entonces habrá situaciones en las, más bien es seguro que va a haber la tendencia para que quedar bien con quien esté patrocinando pues la campaña. De ahí que lo más pertinente sea homologar pues estos concursos de oposición para definir de manera idónea los perfiles. La labor del juzgador es de alto nivel técnico, cognitivo y ético, que difícilmente, de verdad difícilmente podría percibir la ciudadanía a través de las campañas electorales, breves y con recursos limitados para su difusión. Me voy a quedar hasta aquí. Gracias, magistrada. Enseguida, en una segunda intervención, podrá ampliar su exposición. Muchas gracias por ejemplificar cómo es que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tenemos una alta carga de trabajo que en ocasiones, en muchas ocasiones, impide que los asuntos sean resueltos tan pronto como deseáramos. Sin embargo, los hombres y las mujeres que elaboramos en el Poder Judicial de la Federación duplicamos esfuerzos, triplicamos esfuerzos, sacrificando muchas veces pues los aspectos, a la propia familia, el esparcimiento con el fin de poder otorgar a los justiciables esa justicia que acuden a solicitar ante nosotros cuando todas las puertas ya les fueron cerradas, porque ustedes saben, si ya llevaron el curso de amparo, si todavía no lo hacen, van con nosotros a través del amparo indirecto a demandar la justicia de la Unión que los ampare y los proteja contra los actos de cualquier autoridad. Cuando las autoridades no han hecho lo que tienen que hacer, o cuando hicieron o cuando hicieron algo y esto viola sus derechos, pues van con nosotros como último remedio. ¿Cómo ven nuestras comunidades originarias esta reforma? Ustedes se han planteado la pregunta sobre qué tipo de justicia tenemos los mexicanos. Es una justicia la que ejercemos en el Poder Judicial de la Federación que cubre todas las expectativas, no solamente pues de las personas que podemos decir hablamos el español. Tenemos comunidades originarias que tienen usos y costumbres distintos, que tienen otra forma otros idiomas, otro lenguaje. ¿Cómo es que ven ustedes, licenciada Rocío, esta reforma? ¿Es inclusiva de las comunidades originarias? ¿No lo es? ¿Qué le falta a la reforma en ese sentido? Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Rocío Domínguez García. Vengo de la comunidad indígena de Iguachu. Soy abogada de profesión. También muy gustosa de estar aquí, de esta facultad que fue la que me formó. También soy egresada de esta facultad. Y bueno, ante esta tan sonada reforma, nosotros pertenecemos a una red de abogadas indígenas que tiene presencia a nivel nacional en varios estados, todas abogadas de comunidades indígenas. Y bueno, hacíamos nosotras un análisis sobre esta tan polémica reforma al Poder Judicial, y que bueno, nosotros hacíamos ahí un análisis y nos manifestábamos también en contra de esta iniciativa. Y bueno, esta iniciativa nosotros nos manifestábamos debido a que los foros de consulta en los que se analizaron fueron de carácter muy limitado, es decir, no se consultó, no se dejó participar a la ciudadanía, al pueblo mexicano, a las personas conocedoras también, y a las que también afecta mucho esta reforma. Así también con ello no se realizó un análisis profundo del contexto en que vivimos, pues no se trata de consultas populares como manera de ley,
pues con ello no se garantiza al pueblo de México que tenga información clara, libre, previa e informada, lo que implica, lo que debería de implicar una reforma de esta magnitud. Por otra parte, la reforma que se plantea no da elementos para mejorar el acceso a la justicia, que es una reforma que se limita a las personas juzgadoras y se asume que con este hecho se garantiza el acceso a la justicia, lo que pues claramente no, con en este sentido, pues no se garantizaría, pues no es solamente la elección en cuanto a las personas juzgadoras. Por otra parte, la reforma que se plantea no da elementos para mejorar tampoco el acceso a la justicia. Es una reforma que se limita, como les decía, a las personas juzgadoras solamente. Y desde nuestra experiencia, nosotras consideramos que esta reforma de elección que se pretende, que es mediante el voto popular, no mejora de fondo el acceso a la justicia. Consideramos que se debería reconocer, respetar y garantizar otras formas de justicia, como es la justicia indígena, que está vigente y presente en cada una de nuestras comunidades. No se establece tampoco una coordinación horizontal desde un enfoque intercultural y antirracista. No se habla de diálogo entre justicias, no se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a su jurisdicción y acceso a la plena jurisdicción del Estado. No reconoce el pluralismo jurídico como principio. Y bueno, nosotras proponíamos, y que para muchos es también bien sabido, que en nuestros usos, tenemos un sistema interno de impartición de justicia dentro de las comunidades, y que nosotros desde ahí también planteábamos el por qué no reconocer y aprovechar, si de verdad se quiere hacer una reforma, incluir a nuestras autoridades como un cuarto nivel de gobierno, no quedando excluidos, que no se excluya del marco legal que existe en el Estado, pero que sí se reconozca, y que pues se reconozcan esas resoluciones. Pues muchas personas de las comunidades difícilmente pueden acceder al sistema jurídico mexicano, y es por eso que desde ahí pues se enfocan a que nuestras propias autoridades y en base a nuestros usos y costumbres sean quienes juzguen, porque a veces es muy fácil para personas desde el exterior pues querer juzgar de manera tajante, y no, se tiene que realizar un contexto de la situación en la que estamos inmersas, que no es lo mismo para muchas, y hasta desde el tema de mujeres, no es lo mismo la situación que vive una mujer en la zona urbana a las condiciones de vida y de lo vulnerable que está en sus derechos en una comunidad indígena. Y bueno, dentro de esto también nosotras analizábamos que esta reforma atenta contra la división de poderes, lo que comentaba hace un momento la abogada, que afecta la autonomía e independencia de los poderes judiciales, tanto federal como locales. Y recordábamos también que pues sí se tiene que haber un respeto en cuanto a esa división de poderes que nos marca el Estado mexicano. Y bueno, con esta reforma prevemos o tememos que se vaya a politizar este asunto, y como dicen, como lo manifestaban hace un momento, los intereses, una vez llegado a esos sistemas de impartición de justicia, se podría vulnerar el ejercicio de tal ejercicio. ¿Por qué? Porque ya serían cuestiones de que como se ve en los cargos actualmente de los moches, ¿no? O que sabes que ya llegando ahí, pues ya no llegan a hacer lo que se debería de hacer, y que es la impartición de justicia, sino que llegan con muchos compromisos ya detrás de. Esta reforma también pretende, pierde de vista las reformas locales, que es la más cercana a la gente, que es ahí donde se concentra más del 70% de los casos de las personas que activan el sistema de justicia. Es como les decía, dentro de las comunidades las personas que viven ahí, que tienen algún tipo de controversia, son pocas las que de verdad se van a este tipo de justicias. ¿El por qué? Pues por los costos que esto implica. Y bueno, aún así les digo que
esto no garantizaría pues para nuestras comunidades como una correcta sistema de impartición de justicia. De ahí también nosotros estábamos analizando que las justicias se deben de ver desde una mirada intercultural y antirracista. Esto debido a la gran deuda histórica que el gobierno tiene para con nuestras comunidades, y que es ahí donde, si ellos de verdad estuvieran interesados en hacer una buena reforma, deberían de empezar desde estos puntos básicos y no desde la forma de elección de las personas juzgadoras. Y bueno, también lo que nosotros, ahí desde un punto de vista muy particular que decía que la autonomía o el trabajo de los juzgadores no debe de verse desde esa forma, sino más bien quienes están propiciando a que este sistema se corrompa. O sea, quiénes son las personas realmente involucradas en poder estar inmiscuidas en esta toma de, o en este tipo de impartición de justicia. ¿Quiénes son las personas que realmente, si lo que se quiere es a lo mejor que los juzgadores tengan una correcta impartición de la justicia? ¿Quiénes son los que están corrompiendo? O sea, las personas de la sociedad difícilmente vamos a corrompernos o a suscitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque para eso pues se necesita realmente, aparte de influyentismo, pues tener las sumas para que realmente alguna persona una persona con esta investidura se pueda corromper. Y bueno, nosotras exigíamos o hacíamos las existencias que para que este proceso de reforma judicial se lleve a cabo deberían de realizarse foros amplios y consultas populares abiertas inclusivas, donde el pueblo mexicano pueda participar, donde se incluyan también a poblaciones indígenas y grupos históricamente discriminados y excluidos. Que si va a haber reforma judicial, se haga desde una perspectiva intercultural, antirracista, de género, en base a género, derechos humanos, y se reconozca el pluralismo jurídico, que se garantice, respete y reconozca la justicia indígena, que se garantice también la justicia abierta, transparente e integral. Y así pues hacíamos un exhorto a los diputados y senadores que analicen de fondo dicha iniciativa, pues modificar el nombramiento de las personas juzgadoras no representa mejor justicia, ni tampoco justicia pronta, expedita, incluyente, transparente, abierta, ni imparcial, ni mucho menos integral. Y bueno, como nosotros decíamos, nunca más una reforma sin los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias por su participación. Es importante entonces destacar que esta reforma judicial no contempla realmente soluciones a los problemas de fondo que existen en México en el ámbito de la impartición de justicia. Únicamente se limita a que todos los juzgadores federales, porque van a empezar por aquí, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, jueces de distrito, cesen en sus funciones. Es un cese masivo el que anunciaron inicialmente, aunque posteriormente han venido haciendo algunas adecuaciones en la iniciativa que está para discutirse la siguiente semana, aunque se está diciendo que lo van a hacer mañana con el fin de acelerar todo el proceso, como lo han hecho en el Congreso de la Unión, pues de manera desleal. Entonces, contempla el cese masivo de los juzgadores, su sustitución y elección de nuevos jueces federales a través del voto popular, pero no contempla soluciones en cuanto a los primeros contactos que tiene la sociedad con la impartición de justicia. Por ejemplo, en materia penal, ¿quiénes son los primeros que entran en contacto con la sociedad? Los policías, Ministerio Público, peritos, ¿sí? ¿Qué más? Un juez
de primera instancia, un juez penal, un juez de control. Después, ¿qué sigue? Cuando emite su sentencia, un magistrado del Estado, ¿sí? Cuando ya se dicta una sentencia definitiva, acuden a la justicia federal para que se reparen los posibles daños o violaciones a los derechos humanos de los procesados, de las personas sujetas a proceso. Pero en toda esta cadena somos el último eslabón, como pueden ustedes ver, para corregir lo que está mal desde abajo, ¿sí? Pero nada toca esta reforma a todos esos actores iniciales del procedimiento penal. Así que lo que llega a nosotros es o la persona a quien se sometió a proceso o la víctima a quien no se le hace justicia. Y para hablar de este aspecto de el tratamiento que a las víctimas del delito les da la reforma, que me parece es nulo también, está aquí con nosotros nuestro panelista, a quien le cedo el uso de la palabra, en representación del Instituto Federal de Defensoría Pública. Adelante, licenciado. Buenas tardes, primero que nada. Agradezco la invitación que me hicieron para poder formar parte de este panel. Un gusto para mí estar en la Universidad Pública de aquí del Estado de Michoacán. Yo no soy egresado de acá, yo provengo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también una universidad pública, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que nosotros opinamos respecto a esta reforma. Efectivamente, la reforma yo creo que también tuvo una cuestión exclusiva, excluyó a todo aquel primer contacto de todo aquel que quiera acercarse a la justicia. Y ese primer contacto vamos a involucrar a todos, la Defensoría de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública, cualquier centro, organismo de atención a víctimas, las propias fiscalías. Hubo una gran cantidad de excluidos en este proceso que se ha conformado y en los diálogos sobre todo. Para mí es muy importante también, y considero importante dejar muy claro y preciso algunos conceptos, y a mí me gusta mucho siempre tener las cosas fundamentadas, porque creo que es una de las partes que debemos tener la costumbre de tener, siempre que se hable, es tener un fundamento y ver qué antecedentes hay al respecto. ¿Sabían ustedes que en 2021 hubo una reforma al Poder Judicial de la Federación? Una reforma que fue de gran calado, que inclusive generó lo que hoy tenemos, que es la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Tenemos una ley al respecto. Entonces, ahorita cuando nos dicen que nada sirve, que nada funciona, ¿dónde dejamos esta ley que es de 2021, que es del gobierno federal actual? Ley que nos permite tener acceso a algunos conceptos básicos. Déjenme les menciono uno, por ejemplo. Independencia, nos dice el artículo 7º, fracción 5ª de esta ley, condición esencial que debe revestir la función jurisdiccional para que su ejercicio no pueda verse afectado por decisiones o presiones extrajurisdiccionales ajenas a los fines del proceso. Vamos a ver cómo se ha aplicado esto. Quiero mencionarles, por ejemplo, también tenemos como un antecedente un amparo directo en revisión, el 3610-2024, cuya ponente fue la ministra Yasmín Esquivel Moza, y nos da un concepto muy interesante de lo que es independencia judicial. Comparto. Significa ejercer la función jurisdiccional con plena libertad de decisión, esto es, sin depender de ninguna voluntad humana. Pregunto yo, ¿qué va a pasar cuando un juez ocupa el cargo para conocer y resolver un punto controvertido entre dos partes, pero venga influenciado por alguna de ellas? ¿Por qué? Porque a lo mejor deba algún favor. ¿Preocupa? Sí, claro que preocupa, porque nosotros, al ser el primer contacto con el justiciable, debemos que plantear una estrategia. ¿Por qué? Porque se debe garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. En el Instituto Federal de Defensoría Pública tenemos dos ramas principales, lo que es la defensa penal, en la atención que se tiene para todos los delitos que son de carácter penal federal en los dos sistemas, en el acusatorio y en el tradicional, pero también tenemos lo que es el área de asesoría jurídica. En ambas tenemos lo que es un primer contacto. ¿Qué necesita el justiciable? ¿En qué te puedo apoyar?
Vamos a definir si es de carácter federal o es de carácter local. Si es de carácter local, debemos remitirlo a la defensoría que corresponda. Si es de nuestra competencia, nosotros asumimos esa representación en 3 modalidades, una que se llama asesoría, otra que se llama orientación y otra que se llama representación, que es cuando ya acudimos a activar el órgano jurisdiccional. Una reforma que no respete un principio establecido en una reforma anterior, que me atrevo a decir gran parte de los legisladores que están actualmente debatiendo esta nueva reforma formaron parte del Congreso de la Unión de la de 2021. No sé si ya se les olvidó o no lo tienen presente o tengan memoria de corto plazo o tal vez la votaron sin saber siquiera que estaban votando. Esa duda yo creo que nos las vamos a quedar muchos. Pero es muy importante también tener en cuenta, México no nos regimos únicamente nosotros por sí mismos. Cierto, tenemos nuestra Constitución, pero también tenemos lo que son nuestro derecho convencional. Y no quiero avanzar sin antes mencionarles lo que dice el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José. ¿Qué nos dice? Nos habla de las garantías judiciales. Refiere, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ¿Qué importancia tiene este artículo? Pues yo creo que tiene mucha. Tiene mucha porque en el ADR que les mencioné hace un momento fue parte de la argumentación que se utilizó para resolver. En ese sentido, dicho ADR se refiere también respecto al numeral de la convención que acabamos de mencionar. Dicho numeral refleja el principio de independencia judicial de los jueces y magistrados de los tribunales competentes como una de las garantías judiciales. Pero no es una garantía, y esto sí hay que dejarlo bien claro, no es una garantía que sea o que le pertenezca a los jueces y magistrados. Al respecto refiero lo que la ministra presidenta dijo. La independencia judicial no es un privilegio de quienes imparten justicia o de quienes llegan a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos vulnerables, como en el caso de mujeres, niños, grupos indígenas, grupos que han sido marginados constantemente. Antes de concluir esta primera intervención, sí quiero dejar preciso también un tema que para mí es muy importante: el acceso a la justicia. Para que una persona pueda acceder a la justicia o llegue a presentar una demanda, y lo comento porque me ha tocado en el día al día, en una primera atención, llega mucha gente que a veces no cree en el sistema, no cree que su problemática pueda ser resuelta y mucho menos creen que pueda ser resuelta de manera favorable. Nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública lo primero que hacemos es analizar la situación, analizamos su condición socioeconómica, su grado de vulnerabilidad, y en muchas de las veces hemos podido lograr que se resuelva de manera favorable o muchas veces de manera convenida, pero también favorable. El acceso a la justicia es un derecho humano de todos. Limitar la independencia judicial es atacar directamente el acceso a la justicia y obviamente produce un efecto dominó, porque nos afecta también los derechos humanos del debido proceso, de legalidad y de seguridad jurídica, que tanto trabajo le ha costado a este país, que nos ha tocado también vivir muchos procesos legislativos de constituciones que no han sido todas del agrado, que nos ha costado al menos 2 movimientos, una revolución y una independencia para generar lo que hoy en día tenemos. Y muy importante, yo siempre me gusta mencionar y regresarme a principios que a lo mejor podamos pasar de largo. No olvidar también los sentimientos de la nación. Muchas gracias. Gracias, licenciado Pérez Alvarado, por su participación. La independencia judicial es un derecho de las personas justiciables, no es un privilegio de los jueces. Así lo dijo en este momento y así lo dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su oportunidad. Y con esto
queda de relieve que la independencia judicial es una condición, como decimos los abogados, sine qua non, sin la cual no se puede garantizar que la justicia sea imparcial. Y bueno, para continuar, se ha dicho por el Ejecutivo que todos los jueces federales, hombres y mujeres, somos corruptos, ¿sí? Partiendo de afirmaciones así, genéricas. Sabemos, ustedes lo saben, que para efectos de nuestra carrera, de nuestra formación, se nos enseña que toda afirmación debe ser probada. Sin embargo, el Ejecutivo recurre a esta máxima del derecho únicamente cuando se trata de cuando se cuestiona a su familia, a sus hijos. Dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Sí? Pero a nosotros nos señala con el índice de ser corruptos. Magistrada Patricia, ¿qué hay de todo este tema de la corrupción en el tema de la reforma? Es el estar constantemente en comentarios de la mañanera, muchachos, diciendo nada más que somos nosotros casi 1,700 jueces y magistrados a nivel federal. No hay ninguna carpeta de investigación, no hay ningún procedimiento administrativo en donde haya sido ya un resultado definitivo de una responsabilidad por corrupción. No existe. Entonces, es lo que dice el juez. Es muy sencillo nada más señalar y decir que son corruptos. Y eso es la idea que está transmitiendo cada vez que habla de Poder Judicial Federal. Nosotros somos personas de carrera, somos gente preparada para estar aquí. No, yo tengo más de 26 años de servicio. Entonces, con eso se pueden dar una idea. A nosotros nos revisan una vez por año físico y tenemos que mandar un informe a los 6 meses. Es decir, son 2 revisiones anuales. Físico, viene un visitador, nos revisa que estemos bien, nos revisa cuáles determinaciones, en qué tiempo las dictamos, cómo las dictamos, si son revocadas por alguna autoridad superior a nosotros. Y en 26 años de servicio les puedo decir que no tengo observaciones en ninguna de esas visitas. Y así yo les puedo decir que de verdad hablo por mis compañeros, o sea, altamente somos gente honorable. Entonces no nada más nos pueden señalar, por eso es que no tiene pruebas, porque si las tuviera pues ya tuviéramos nosotros alguna investigación y no existe. Entonces es como bien sencillo nada más hablar, es una narrativa de desprestigio. ¿Por qué? Con la idea de que la gente diga, entonces ellos son corruptos, mejor no queremos gente corrupta. Si a mí me hacen una pregunta así genérica, de decir, ¿quieres un juez corrupto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué contestarían? No, yo también contestaría lo mismo, porque a mí no me gustaría que haya jueces corruptos en ningún nivel, ni del Estado ni federal. ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué? Porque al ver una persona corrupta, a mí no me gustaría que una persona corrupta, si yo tengo la razón, se la den a mi contrario, ¿sí? Nada más porque tiene un compromiso político. A mí no me gustaría, muchachos. Entonces, nosotros no somos corruptos, tan es así que no hay ninguna prueba para eso. Ahora, hace un ratito el juez decía que también hay que visibilizar a los peritos, a los fiscales, a todas las personas que intervienen antes que nosotros. Y yo estoy en materia penal. Entonces, de repente detienen a una persona y entonces el informe policial homologado nos dice una cosa, pero las pruebas dicen otra. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una libertad bien analizada, porque efectivamente tampoco vamos a estar soltando personas que son delincuentes. Sin embargo, si las pruebas me indican que tengo que dejarlo en libertad porque me mintieron los policías, entonces ahí es donde está la libertad. Pero eso no se aclara en las mañaneras, muchachos. Nada más dice, el juez dejó libre a fulanito de tal que traía, no sé, kilos de marihuana, kilos de cocaína. Pero no aclaran que en una valoración probatoria no el fiscal cometió errores o los policías cometieron errores, eso no lo dicen, simplemente dicen que nosotros los dejamos libres. Así que definitivamente no somos corruptos. En cambio, sí somos
sí somos el que, atendiendo a las competencias en el juicio de amparo, permite que se otorguen medicamentos a los niños con cáncer. Somos ese amparo que en el tiempo de COVID se concedió la suspensión para que se proporcionara la vacuna a los menores de edad porque el Ejecutivo se negaba a ello. Somos ese amparo que impide que se despojen a los indígenas, abogada. Somos el amparo traducido en la negativa para que se continúen acabando nuestra selva. Eso, hay un cambio climático, es un problema que estén acabando con la selva, muchachos, con los ecosistemas. Y cuando se le dice que no, por parte de una suspensión de un juez federal, entonces es cuando se enoja con nosotros. ¿Por qué se enoja? Porque nos quiere quitar. Porque todo esto es a razón de los contrapesos para que no sea arbitrario. Él ha querido ser arbitrario y Poder Judicial es el único que ha limitado que se exceda en el ejercicio de su poder. Somos ese amparo traducido, muchachos, en un rayo de luz contra cualquier acto de autoridad que sea arbitrario. Y es lo que dice el señor juez. Después de que se vienen con todo un proceso irregular, vienen y a través del juicio de amparo, nosotros somos los que rescatamos esa situación. Eso sí somos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Efectivamente, el amparo viene a ser, como su nombre lo indica, el último refugio que tiene las personas justiciables en nuestro país y que es orgullosamente mexicano. Las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación somos herederos de José María Morelos y Pavón. Tenemos que cuidar ese apotegma que se le atribuye, en tanto que dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Y eso está inscrito en placas en todos los edificios del Poder Judicial de la Federación para que no se nos olvide. Y no se nos olvida. Y no se nos olvida la protección que debemos a grupos vulnerables como son las comunidades originarias de nuestro país, las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y bueno, a mí me gustaría, para cerrar la participación de la licenciada Rocío, escuchar una última, alguna conclusión sobre este análisis que estamos llevando a cabo, que el tiempo que tenemos es limitado y no alcanza para todo lo que quisiéramos platicarles, porque también queremos escucharlos a ustedes ahorita. Licenciada Rocío. Bueno, como lo manejaba yo en mi participación anterior, que nosotros creemos que esta situación sobre la forma de elección a los juzgadores pues no viene a garantizar una buena administración de la justicia. Y bueno, como lo mencionaba también la licenciada hace un momento, creo que como en todos los sistemas, no hay todas las personas. No todas las personas son completamente malas, ni todas las personas son completamente buenas. Entonces, yo concluiría que se debería de tomar, dentro de estas reformas se debería de tomar análisis específicos para casos concretos. Es decir, que no pueden juzgar a todos por el actuar de unos cuantos, y que ahí sí haya sanciones severas para las personas que se encargan de la impartición de justicia, y que no lo hagan con un enfoque apegado a derecho, pero sobre todo respetando los derechos humanos de cada persona y de los grupos vulnerables. Muchas gracias. Licenciado Pérez Alvarado, su segunda participación sobre este panel del análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación desde la perspectiva de la Defensoría Pública Federal. Adelante, licenciado. Sí, señor juez, muchas gracias. Miren, es muy importante que toda aquella persona que tenga una problemática, un conflicto de la naturaleza que sea penal, civil, en materia laboral, yo formo parte del Instituto Federal de Defensoría Pública, pero soy el especializado en materia laboral. Soy el único abogado adscrito a los tribunales laborales federales aquí en el estado de Michoacán. En otro panel que tuve
el gusto de compartir también aquí con la magistrada. Comentábamos el tema de los números, de cuántos juzgadores por cada cuántos habitantes. Mencionaba hace rato la magistrada 4.7 por cada 100,000 habitantes. Mencionaba yo, aquí es un asesor jurídico especializado en materia laboral para una población de 5 millones. Y sí, tratamos de hacer lo posible por darnos abasto. La defensa pública, como les mencioné, está dividida en dos materias. La penal, que contempla una gran cantidad de asuntos, y mencionarles una cuestión. De acuerdo al informe rendido por la magistrada Taísia Cruz Parcero, que es la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, en lo que fue el año pasado se atendieron 62,010 personas en materia penal. Cuando dicen que no se hace nada, bueno, nada más en materia penal, un pequeño dato. En el servicio de asesoría, que contempla todas las demás materias que son federales, se atendió un total de 57,710 personas. Y un tema que es muy importante, de todos estos asuntos, los que fueron canalizados como representación, que es cuando nosotros representamos, valga la redundancia, al justiciable ante la autoridad jurisdiccional, se obtuvo un total de 27,299 sentencias o resoluciones favorables, lo que implica un 87% de grado de efectividad. En lo que corresponde a la oficina en la que yo me encuentro hasta el momento, y a veces lo digo, y aquí están muchachos que han estado conmigo y me da gusto verlos acá, tenemos 100% de efectividad. ¿Por qué? Porque no todo tiene que llegar a sentencia. Muchas cosas se pueden obtener por medio de convenio, pero hoy en día la gente tiene confianza en los tribunales laborales federales. ¿Por qué razón? Por el proceso de selección de los mismos, porque en el desahogo de las audiencias se ve la imparcialidad del juez, se ve el conocimiento que tiene, lo cual dista mucho de lo que fue en su momento en las juntas federales. Hago esta comparativa porque las juntas federales, lo que fueron, la designación de su presidente o presidenta era por parte del Ejecutivo, directamente, una designación. Hoy en día los jueces federales, tanto laborales, tanto federales como locales, su designación es por medio de concurso abierto de oposición. Y esto es un tema muy importante, y hago propia las palabras del juez Luis Alberto, titular del primer tribunal, al referir que él compitió contra académicos, contra litigantes, y salió vencedor. Esa parte yo creo que es lo que no podemos decir nosotros que no funciona, es lo que podemos decir que nosotros es funcional. Y finalmente, para Defensoría Pública, el poder acudir ante una autoridad que sea imparcial, por supuesto que garantiza el derecho a la adecuada defensa de los justiciables. Como lo mencioné, nosotros dentro de los servicios que se prestan en la representación que se ha tenido, pues llegan muchas personas de diferentes problemáticas. Aquella viuda que no le quieren pagar su pensión, para ella o para sus hijos tenemos varios asuntos de esa naturaleza. Aquellos a los que el Seguro Social les ha cancelado la pensión, se dice que no funciona el sistema, entonces, ¿cómo es que tenemos sentencias favorables ordenándole a autoridades del Ejecutivo, cumple lo que en ley tienes la obligación de cumplir? Dale a la gente lo que le corresponde debidamente fundamentado en la ley o en los contratos colectivos. No pasamos de largo que también tenemos esta situación. Para cerrar esta primera conclusión de manera reflexiva, todos los que participamos dentro del proceso de decisión, dentro del proceso jurisdiccional, llámale postulantes, partes o la propia autoridad, por supuesto que necesitamos instituciones sólidas, fuertes, pero que sobre todo generen confianza ciudadana. Este término no lo olviden, muchachos, lo van a escuchar mucho próximamente. Confianza ciudadana, justicia procedimental, son cuestiones que no podemos pasar de largo desde ahorita. Pero solamente lo logramos ¿cómo? Teniendo una autoridad que sea imparcial y que actúe con independencia, como lo mencioné hace rato, libre de cualquier influencia humana. ¿Se valen los alegatos de oídas? Sí, pero algo que yo también me gusta mucho decirlo, y están aquí los muchachos que con gusto están conmigo en el tribunal, hay que fundamentar todo lo que digas. No es nada más de llegar y argumentar. Aquí, por parte de la reforma, yo no escucho un fundamento propio, porque digo esto, sí, pero lo dijiste en 2021. Entonces, ¿quiere decir que tu propia reforma de 2021 tampoco funcionó? Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Pérez Alvarado, por su participación. Qué bueno que mencionó el tema de la integración de las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales. Sabemos que están integradas por 3 personas, que son representantes de los diversos sectores de la producción. Un representante de la parte patronal, un representante de los trabajadores y un representante del gobierno. ¿Y cómo son designados? Por ejemplo, el representante de los trabajadores. Pues por votación. ¿De quién? De los trabajadores. ¿Y qué resultados han dado las juntas de conciliación y arbitraje con ese rezago fenomenal que yo, desde que fui designado juez de distrito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por primera ocasión, pude observar cómo los tribunales de conciliación y las juntas de conciliación tienen un rezago inmenso, que únicamente funcionan a base de amparos, porque no acuerdan la demanda, porque no acuerdan el ofrecimiento de pruebas en los plazos que la Constitución, que las leyes que los rigen establecen. Y ahí están los trabajadores. No me he acordado mi demanda. Aquí en Morelia me ha tocado atender amparos en donde no se ha acordado una demanda en 1 o 2 años desde su presentación, sobre pretexto de la pandemia, ¿no? Pero ¿por qué fijan también fechas lejanas de 6 meses para el desahogo de una prueba, por ejemplo, ¿no? Pero son autoridades que está probado que no funcionan, y está probado que sí funcionan los nuevos juzgados federales en materia laboral que resuelven, se ha comentado por parte de las personas involucradas en el tema, en 4 meses lo que antes se resolvía en años. Yo tengo muchos amparos en materia laboral en donde el acto que se reclama es la omisión, la tardanza, la dilación de las autoridades para resolver, pero no vienen a quejarse de los nuevos jueces federales laborales. De los del Estado, pues también están iniciando, no tengo mayor comentario sobre ese tema. Me da mucho gusto ver que están aquí alumnos, que está lleno este auditorio, porque la semana pasada tuvimos otro evento similar, magistrada, en donde desafortunadamente para las 12, 13 horas, 14 horas, últimas horas de esos eventos que también tuvieron que ver con el análisis de la reforma del Poder Judicial de la Federación, había muy pocas personas, no había estudiantes, y eso me llamó muchísimo la atención y me causó mucha indignación, porque ustedes son o deberían ser los principales defensores del Poder Judicial de la Federación y de la independencia judicial, porque en ustedes seguramente está germinando la idea, la aspiración profesional de incorporarse al Poder Judicial de la Federación, y si no es al Poder Judicial de la Federación, de todas maneras están estudiando Derecho. Como litigantes van a requerir de un Poder Judicial independiente, como servidores públicos van a requerir también de un Poder Judicial independiente, como fedatarios públicos, como meras personas, si no llegan a ejercer la función. Van a necesitar de un Poder Judicial independiente, y en esa ocasión me dio ese sentimiento porque no estaban ustedes atendiendo las convocatorias que se les hacen para estar en eventos de esta trascendencia. Hace casi 30 años, en 1997, una persona joven en ese momento, inconforme con una calificación que le asentó uno de los profesores de esta facultad, que fue un 9, porque esa persona creía merecer el 10 en primer año, donde se ve ciencia política. Para solucionar el caso lo planteó en la dirección, y el director en ese momento, que en paz descanse, don Humberto Aguilar Cortés, no le dio contestación a su escrito, por estimar que se violaba en su perjuicio el artículo 8º de la Constitución. Esta persona promovió un juicio de amparo indirecto para que el director le diera respuesta en primer año, un alumno de primer año de esta facultad. Esto fue en 1997. El juez tercero de distrito desechó la demanda por considerar que no se trataba de un acto de autoridad, porque no tenía imperio el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, porque esa era la teoría que se tenía en aquel momento, la doctrina jurisprudencial. Autoridad responsable es la que tiene imperio, fuerza pública. Ese concepto después varió con el paso de los años. Ya son otras características
las que definen quién es una autoridad, incluso particulares cuando actúan en determinadas actuaciones bajo ciertos parámetros. Particulares pueden ser consideradas como autoridades para efectos del amparo. No obstante, el juez desechó la demanda y desechar la demanda significa no admitirla a trámite, porque se actualizó una causa de improcedencia, cual el amparo procede contra actos de autoridad y el director no es autoridad. Contra eso cabe un recurso, que es el de revisión, y se interpuso el recurso correspondiente ante un tribunal colegiado que confirmó la determinación del juez de distrito y ahí terminó el asunto. Pero el magistrado ponente en ese asunto le dijo a esta persona: yo advierto en usted una rebeldía bien encausada porque está tratando de obtener, ya tiene un 9, que es una muy buena calificación, pero quiere un 10. Esa persona está ante ustedes en este momento. Yo promoví ese juicio de amparo cuando tenía, ¿cuántos años se tiene en primer año? Bueno, y estaba en primer año, todavía ni siquiera llevaba el amparo en mis materias, que se ve en cuarto o quinto año. Pero entonces yo los invito a que ustedes defiendan hasta las últimas consecuencias aquellas causas que crean que sean justas, ¿sí? Ya lo dijo también Couture, no, es más antiguo, filósofo del derecho, que cuando se dirigió a los jóvenes les dijo: tú, joven abogado, cuando hayas aceptado una causa que creas justa, ponte con fervor a trabajar en la seguridad de que quien tiene fe en la justicia consigue siempre, aún a despecho de los astrólogos, hacer que cambie el curso de las estrellas. Y este fue Piero Calabatrei, italiano. Vamos a escucharlos ahora, porque a eso también venimos, a resolver sus inquietudes, sus dudas sobre la reforma judicial, y quiero que tengan esa confianza de poderlo hacer. Estamos para oírlos, estamos para resolver esos planteamientos que puedan tener para la magistrada, para la licenciada Rocío, para el licenciado Alvarado, Pérez Alvarado o su servidor. Les escuchamos. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre este tema? Les digo, sí, está por ahí. Ustedes son las personas que deben estar desde la academia, desde la universidad, en defensa del Poder Judicial de la Federación, de esa independencia que garantiza una justicia imparcial. Adelante, ¿tu nombre? Buenas tardes, soy Dulce María Palacios. Mi duda es, para quien quiera responderla, ¿consideran que esta nueva reforma o esta nueva iniciativa de reforma es una violación hacia la Constitución? Porque como bien se sabe que la Constitución no puede ser, porque obviamente si se reforma el Poder Judicial, también se reformarían los artículos que componen la Constitución, donde dice que los ministros son tantos, la manera de elegirlos será en base a ciertos preceptos que marca la Constitución. Y también ¿consideran que es un acto de unilateralidad de parte del presidente o del Poder Ejecutivo? Ya que, como bien se sabe, en el Senado en el Congreso de la Unión tiene la mayoría calificada, y entonces no sé si consideran que sería un acto de unilateralidad, porque pues el Senado se conforma mayormente por el partido que representa el Poder Ejecutivo. Bien. Muchas gracias. Magistrada, ¿quiere hacerse cargo o le contesto yo en principio? Sí. Bueno, hablar de una violación a la Constitución por una reforma a la propia Constitución es algo que se puede antojar que no es posible, que se diga que se viola la Constitución por una reforma a la propia Constitución, pero no es así. Si bien la reforma se va a llevar a cabo o se pretende llevar a cabo con el número de representantes populares que la propia Constitución establece para ser modificada y cambiar las reglas de la designación de los juzgadores en todo el país, federales y locales, para que sean electos de manera popular y ya no otra vez, como en el caso del Poder Judicial de la Federación, a través de concursos de oposición, de concursos de conocimientos y de habilidades. Sin embargo, si bien se podría llevar a cabo con esas, apegándose al procedimiento que existe y cumpliendo con las formalidades que se tienen, hay principios en la Constitución
que no pueden ser sustituidos y que se verían afectados con la reforma. Por ejemplo, el de la división de poderes, ¿sí? Ese principio no lo podemos quitar de la Constitución a través del poder reformador de la Constitución. Ese lo puso ahí otro poder, aunque es el mismo órgano legislativo, el poder constituyente, ¿sí? El poder constituyente es el que funda al Estado, es el que le otorga su constitución al Estado. Se prevé que exista un constituyente permanente, que es el que está haciendo todo el tiempo modificaciones, adecuaciones y demás, el que está legislando en todas las materias, pero hay un poder reformador, que es el que ahora dicen tener los partidos que están en coalición en el poder para reformar la Constitución, pero lo que no pueden quitar es la división de poderes. Y la división de poderes, al verse trastocada, sí implicaría una violación a la Constitución, porque me dirán, bueno, ¿y cómo es que se va a violar la división de poderes? Bueno, pues simplemente con esa intromisión que se tiene para reformar al Poder Judicial de la Federación, para anular la independencia judicial. Con ello es evidente que se tiene una intromisión, se va a tener una participación indebida de los otros poderes en el judicial. Actuar unilateralmente, así se ve, así se aprecia, porque dicen que, bueno, tienen los votos necesarios para modificar la Constitución, que se los otorgó el pueblo, pero la verdad es que no fue todo el pueblo de México el que le otorgó ese voto. Fueron 36 millones de personas de más de 120 millones que somos. Entonces, ¿dónde está realmente la afirmación de que cuentan con esa legitimación? ¿No? Se observa que es unilateral, claro, porque no están considerando en principio la voz de la Judicatura Federal, y fue por eso que hicimos los foros aquí en coordinación con el posgrado de la Facultad de Derecho la semana pasada. En voz de la Judicatura, ¿qué pensamos los jueces y magistrados federales sobre esta reforma? Es algo que no quisieron escuchar. Por eso, en la Asociación de Jueces y Magistrados Federales emitimos una declaratoria ayer de suspensión de actividades hasta que seamos escuchados. La Asociación de Jueces Federales y de Magistrados Federales tomamos esta determinación a través de una elección en donde en ningún país del mundo ha ocurrido esto. Lo hicimos aquí y lo hicimos y estamos demostrando una cosa: no necesitamos ni siquiera el Consejo de la Judicatura Federal para que nos defienda, ni a los ministros de la Suprema Corte, con todo el respeto que nos merecen, desde luego, pero no los ocupamos. La Asociación de Jueces y Magistrados, fíjense la trascendencia del acto que llevó a cabo en esa declaratoria, dijo: a partir de hoy se para todo, nada más se atiende lo urgente. Y lo urgente es esto. Los enunció los actos que son urgentes: libertades, atención médica, etcétera. ¿Sí? Esta es una atribución del Consejo de la Judicatura Federal y los juzgadores federales dijimos: vamos a atender esto. Y comuníquese al Consejo de la Judicatura Federal para que provea lo necesario. Y de aquí no nos vamos a mover hasta que seamos escuchados. Ese alcance trascendental tiene, y tiene un sustento constitucional y convencional, este paro de actividades, y es precisamente para ser escuchados, porque sí es unilateral la reforma, es la voluntad del Ejecutivo respaldada por los legisladores de su partido que no quieren a México, porque quitarle a México un poder judicial de la Federación de calidad e independiente es ponerlo en manos de la política, que es de lo más corrupto que puede existir. Cuando yo estudiaba Derecho aquí, en primer año designaron como jefe de grupo un compañero mío que estaba peloncito, se veía intelectual, ¿sí? Lo designaron mis compañeros jefe de grupo. A mí me gustaba la política estudiantil. Durante segundo, tercero, cuarto y quinto año fui el jefe de grupo de mi sección. No fui el primero porque me ganó. Bueno, no me propusieron, pero ya me conocieron después y fui jefe de grupo los años posteriores. Pero no quise seguir por ese camino, el de la política. Preferí el de la judicatura, porque sé que aquí las cosas se hacen bien, se hacen limpio, ¿sí? Esto no significa que quienes quieran ser políticos de aquí vayan a ser
malas personas en el ejercicio de esa profesión que es noble, pero en México ahorita está completamente degradada. Gracias por tu participación. ¿Quién más? Buenas tardes, Vladimir Sámano, alguna vez estudiante aquí de la Facultad de Derecho. 3 preguntas, magistrados. Jueces, actuarios, secretarios, el mismo Poder Judicial en su momento, no ha sabido comunicar a ras de piso, explicando el tema de esta reforma y las implicaciones que ello conlleva. De ahí tengo 3 preguntas. Nos queda claro que una cosa es la procuración de la justicia y otra cosa el entender que una carpeta judicial mal integrada, pues será a final de cuentas un caso perdido, lo hemos visto. Pero resumiendo en estas preguntas con esta reforma, ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes ante la exhibición pues, de familias enteras en el Poder Judicial, de altos sueldos? Si la justicia es cara, ¿por qué tendría que serlo en su impartición, en su procuración? ¿Cuál sería la autocrítica de ustedes? Segundo, ¿qué implicaciones tiene esta reforma para todos los que hoy están aquí y no alcanzamos a dimensionar que tendrán que cambiar los planes de estudio de una licenciatura en Derecho ante los cambios procedimentales que tendrían que darse con una reforma al Poder Judicial que surge pues desde un escritorio, porque consulta con ustedes no hubo? ¿Qué implicaciones para el joven que hoy está estudiando, que va en segundo año y cuando salga de la carrera entenderá que ya el juego cambió? Como cambió el hecho que durante 30 años se nos dijo que había que alargar los pleitos legales y después nos dijeron que hay que conciliar, no te debes de pelear, debes de buscar la conciliación antes que el juicio. Hemos ido cambiando en estos últimos 30 años varios procedimientos y varias líneas de acción que se tienen incluso en las jurisprudencias. ¿Qué implica este cambio en el Poder Judicial de la Federación para quienes hoy están en primer año de Derecho, segundo año de Derecho y todavía no tienen la película completa de lo que significa una carrera judicial? Que aquí en este mismo salón hemos tenido una explicación muy amplia y muy concreta por varios ponentes sobre lo que significa la carrera judicial y la formación constante y permanente a la cual ustedes están obligados, pero que ahora se va a cambiar tristemente en un extremo caso por un sorteo o por una tómbola. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Magistrada. Es interesante todo el planteamiento, voy a ir por partes. En relación con el nepotismo, muchachos, sí fue un tema en el que tenemos ya reglas muy específicas y ya también se explicaba aquí en los diálogos, muchachos, en los diálogos que decía el señor juez, en el cual se empieza a limitar el contratar a esas personas, inclusive era también parte de una discriminación porque decía, eres pariente de un titular y entonces ya no los queríamos contratar, ¿sí? Porque teníamos esa prohibición. Entonces, se empieza a regular, se cambiaron inclusive a titulares, se cambian de circuito para ir rompiendo esos nexos con el nepotismo, se regula y entonces ahora todas las personas, y sale una norma en donde todas las personas hacen exámenes. Pueden pasar el examen, los parientes de nosotros, digámoslo de esa manera, los familiares, pero aún así, aún que pasaron el examen, los mandan a un filtro de un comité de integridad. Entonces, con esto les quiero decir que esa parte está completamente regulada. Entonces, ya ese es un tema que está superado, lo del nepotismo. En relación con los altos sueldos, tenemos, inclusive hay tesis de la Corte, esos sueldos no son altos en la medida que somos contribuyentes cautivos, muchachos. Y así como nos depositan, nos quitan, en primer lugar. Así que somos más proveedores nosotros de impuestos que muchos sectores, ¿sí? Ahora, aún en relación con eso,
se supone que esto garantiza también un salario decoroso, garantiza la no corrupción. Ese es el objetivo, y hay tesis de la Corte, hay criterios internacionales, convencionales, en los que justamente se dice, oye, hay que garantizar que a él, si no le pagas bien, él puede ser que se corrompa, y lo que necesitamos es un poder judicial fuerte. Entonces, por eso existe esa correspondencia. Ahora, el poder judicial fuerte es el que tenemos ahorita. Inclusive lo comentaba también el embajador, que también hay riesgo de inversiones extranjeras, y hablaba por lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces él decía, sí hay riesgo, ya están pensando los capitales extranjeros en invertir en México, porque si se debilita el poder judicial, entonces no hay quien me proteja, de tal manera que sí ven un riesgo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener un poder judicial fuerte, donde los salarios sean, insisto, decorosos, con el objetivo de que no se incurra en corrupción. Ese es el objeto. Ahora, en relación con el cambio, la carrera judicial, ya hace un ratito yo me ocupé del tema de la carrera judicial, los diálogos también, aunque no vimos caritas tan jóvenes como ustedes en los diálogos, como dijo el señor juez. A mí me tocó participar en una mesa más temprano que a él, pero a mí sí me hubiera gustado ver esto lleno de jóvenes, porque ahora sí que ustedes son el futuro de México. En relación con la carrera judicial, es una preparación efectivamente constante, pero es una preparación, es decir, la carrera judicial necesitas tener título y cédula para ingresar a ser oficial. Y ahí es donde empieza la carrera judicial. Pero los conocimientos propios de la facultad son los mismos, muchachos, o sea, son las materias. Ahí, hasta ahorita, es tan escueta la reforma que procedimentalmente hablando no tenemos nada. No tenemos nada, entonces no les puedo decir, lo que estudiaron no les va a servir. No, ¿qué creen que no? Hay que seguir echando ganitas a lo que están viendo, porque no puedo decir que el día de mañana ya no les va a servir. Y además, a nosotros nos ha tocado vivir, tanto al juez como a mí, con seguridad también al abogado y con seguridad al licenciado, nos tocó aprender por la edad. Digo, yo soy la mayor de todos, pero por el tiempo nos tocó aprender el sistema tradicional en materia penal. Surge el sistema acusatorio. ¿Y qué creen? Pues que yo todavía en apelación veo los dos sistemas. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué pasa? Si hay un nuevo sistema, pues nos ponemos a estudiar, porque tenemos que salir adelante con los nuevos conocimientos. Pero hasta ahorita, muchachos, el esquema de estudios no se movería a virtud de la reforma. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera únicamente complementar un poquito la participación de la magistrada para precisar que esa cuestión del nepotismo del que se nos acusa al Poder Judicial de la Federación, que es, lo saben ustedes, ¿no? Que es el nepotismo, tienen la idea. Es aquel fenómeno que se produce cuando en una dependencia pública el titular de dicha área, de alguna área, contrata a familiares para que trabajen ahí, y se estima una práctica negativa porque restringe la posibilidad de que otras personas ingresen por favorecer a sus familiares, ¿sí? El nepotismo en el Poder Judicial de la Federación se presentó a lo largo de muchos años porque no había regulación al respecto, no había una regulación. En el Poder Judicial de la Federación se dice por parte de muchas personas que saben de esto, son tan largas las jornadas de trabajo que los hombres y las mujeres ni siquiera hacen vida social. Aunque no se los digo para que le teman a esto, hay que ir cambiando organizándonos de mejor manera. ¿Qué acaban haciendo? Pues se relacionan entre oficiales, judiciales, se encuentran su pareja, se casan ahí, ¿sí? Y ya se forma esa cuestión familiar, pero no fue porque entraran por ayuda del titular o por una ventaja. Ahí se conocen y se forma el vínculo familiar, y eso es visto como parte de este problema, pero no lo es. En realidad es una cuestión de la vida, que ahí se conoce la gente y es parte. Pero sí hay
sí hubo ese problema del nepotismo, en donde había titulares que tenían familiares, varios, muchos en ocasiones, pero a partir de 2021, con el ministro Saldívar, que ahora está del otro lado, se emitieron nuevas reglas para eliminar esta práctica nociva. Y actualmente, como dice la magistrada, tenemos que hacer una consulta al Consejo de la Judicatura Federal para ver si nos permiten contratar a algún familiar de algún otro magistrado, ¿sí? O juez. ¿Perdón? Hablamos de 2 años y medio que fue anteriormente. Exactamente, sí, pero son cambios que están implementados y ahorita ese problema está resuelto, ¿sí? Está resuelto. El tema de los altos sueldos o de los salarios de las personas titulares es una garantía de los jueces el tener una remuneración digna, una remuneración decorosa, y es garantía a la vez de las personas para que el juez se ocupe únicamente de eso, de su función judicial, de la función jurisdiccional, que no ande haciendo otras actividades que le distraigan. Aquí te pagamos y te pagamos lo suficiente para que estés aquí, ¿sí? Para que atiendas debidamente tu función. Tú eres juez día y noche, no eres juez nada más de un rato. Tú eres juez todo el tiempo. Y para eso te estamos pagando un salario que te impida incluso la posibilidad, la tentación de que vayan a llegar a ofrecerte dinero y lo aceptes por resolver favorablemente un asunto. Pero los jueces no necesitamos un salario elevado para dejar de ser corruptos. Esto es cuestión de principios, no es cuestión de dinero únicamente, porque eso es lo que se cuestiona en el Poder Ejecutivo, que acaso necesitamos ganar muy bien para no ser corruptos. Aunque déjenme decirles, don Jorge Orozco Flores hace unos días me compartía un texto donde decía, oye, hay nuevas reglas para ser juez federal. ¿Te interesa? No, pues que sí. Ah, bueno, el sueldo es de 60,000 pesos, pero mira, como necesitamos para la campaña, para el partido, te vamos a descontar 10,000 y ya no me vas a ganar 50, ¿sí? Oye, la administración, no hay fondos, no hay dinero, necesitamos rebajarte el sueldo a 40, ¿sí? ¿Lo aceptas? Estoy hablando de los nuevos jueces, ¿sí? Bajo este nuevo sistema que se pretende. No, pues que sí. Oye, pues no hay para el tóner, te toca pagarlos a ti. Ok, y te vamos a descontar tanto. Y finalmente llega esta persona y le dice, ¿sabes qué? Ya ocupamos tu cargo porque se lo vamos a dar a otra compañera del partido, ¿sí? Eso es lo que les espera a estos jóvenes bajo este esquema, respondiendo la otra pregunta, ¿sí? Es lo que les espera. ¿Y qué les espera entonces? Que ustedes que están estudiando Derecho y que si no despiertan, si no reaccionan ante esto que ensombrece su futuro, porque el futuro de la justicia los va a llevar a ustedes a que cuando estén en edad productiva, cuando se incorporen de plano, de lleno al campo laboral, no tengan tribunales independientes, que su contraparte les gane porque pudo haber ofrecido, ahora sí, dinero y corrompido al juez que llegó no por méritos, sino por, como decía Vladimir, haber salido beneficiado de una tómbola, ¿sí? Eso es increíble. Se van a tener que volver ustedes muy famosos para que la gente los conozca y pueda votar por ustedes si ustedes quieren ser jueces. Tienen que empezarle ya con TikTok, yo creo, ¿sí? Tienen que ser muy famosos. Mis compañeros jueces y magistrados, yo no sé cómo le van a hacer, pero yo sí tengo Facebook y tengo 400 contactos ahí. Pero son pocos, lo sé, hay unos que tienen más de 1,000, 2,000 seguidores, ¿no? O abogados, litigantes y demás. Yo tengo 400, pero sí tengo algunas reacciones. Pero yo lo siento por quienes no tienen redes sociales, no sé cómo se van a reelegir. O porque la reforma viene así. Antes se planteó inicialmente en que todos nos vamos a la calle, hombres y mujeres, y las mujeres, que veo aquí muchas mujeres, ¿cuántos años les costó romper eso que en feminismo se dice techo de cristal, suelos pegajosos, para llegar a donde están?
Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, la presidenta del INE, que es mujer, Guadalupe Tadei, Norma Piña a la Corte, la magistrada a este puesto, la licenciada Rocío a titularse, ejercer la abogacía de manera libre. ¿Cuántos años les costó hacer esto para que ahora esta reforma dice se van a la calle las mujeres también? ¿Sí? Sin haber cometido un solo acto que implique responsabilidad administrativa, solamente porque el titular del Ejecutivo dijo necesitamos jueces electos popularmente porque eso los va a comprometer con el pueblo, y no es cierto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo ustedes, se tienen que ir poniendo las pilas para ser famosos o para defender al Poder Judicial de la Federación desde ahora. Ustedes van a tener la respuesta, y si no tienen la respuesta que yo espero, que es de defender al Poder Judicial de la Federación, yo les pido mejor que estudien otra cosa, que no estudien Derecho. No tienen nada que estar haciendo aquí en esta casa de Hidalgo, si no van a ser de pensamiento liberal, de pensamiento atrevido y de defensa de sus libertades, de sus derechos. Gracias. ¿Alguna otra? El micrófono, por favor. Buenas tardes, soy Daniel Lino. Mi pregunta es enfocada a esto. Como sabe, el Poder Judicial actualmente se encuentra en paro indefinido y más que nada va enfocada a lo que mencionó la magistrada y el juez, que nos dicen que reciben capacitaciones regularmente. Entonces, ¿alguna vez han volteado a ver a lo que es la Defensoría Pública? ¿Han tenido en cuenta aquellos medios que puedan aplicarse? Y teniendo precisamente un defensor público aquí, ¿qué medios de protección propone para precisamente prevenir esta reforma? ¿Magistrada? No sabe. Sí, muy bien. Bien, sobre la Defensoría Pública, precisamente aquí se encuentra una persona que forma parte de esta dependencia. A mí me gustaría que participara para que vea la forma en que los jueces, los magistrados, interactuamos con ellos, de qué manera estamos coordinados para la defensa de los derechos de las personas. Licenciado. Muchas gracias. Excelente pregunta, Daniel. Hoy en día, como lo mencioné hace rato, la interacción que tenemos es porque nosotros en Defensoría Pública somos quienes iniciamos con el acceso a la justicia de todas aquellas personas usuarias, de todo aquel que tiene una necesidad, que tiene un posible conflicto, no quiero decir siempre conflicto. Definitivamente la interacción se da no solamente por el hecho de que haya una demanda que presentar o por que haya una causa penal que se tenga que tramitar o substanciar. Muchas veces estos asuntos, y no lo digo yo, lo dice también el doctor Carbonell, el mejor abogado, ¿cuál es? ¿El que plantea demandas? No, es el que resuelve, pero el que resuelve muchas veces negociando o pudiendo llegar a un acuerdo. Yo lo comparto desde la trinchera en la que me encuentro en la materia laboral. Tenemos jueces que son partícipes activos en el proceso, no son los ausentes como lo era antes en el anterior esquema o modelo de justicia laboral. Los jueces cumplen con los principios previstos en el artículo 685 de la Ley del Trabajo, principalmente considero dos, el de inmediación y el de inmediatez. Están presentes en todas y cada una de las audiencias y definitivamente esto permite que la gente tenga más confianza en el sistema. Tenga más confianza cuando tenemos también una participación de jueces que están preparados, que conocen, para poder resolver un asunto que les es planteado. Déjenme platicarles de un asunto que tuvimos recientemente. Bueno, son dos los que les quiero comentar, pero va a ser muy breve, que tuvimos de manera reciente. Uno toca el tema de nepotismo. Es un tema bastante complicado, pero es un asunto donde la trabajadora que es rescindida por parte del Seguro Social, la acusan de que ella tuvo prácticas de nepotismo para favorecer a su hija en el proceso de ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante este trámite de este juicio también tuvo otra cuestión muy importante a mencionar.
el abogado que representaba a la trabajadora es revocado por el tribunal por deficiencias técnicas. Entonces el tribunal nos designa a nosotros. ¿Por qué? Porque no se puede dejar a alguien desamparado. La adecuada defensa, que es en donde interactuamos mucho también titulares de los órganos y Defensoría Pública, debe estar garantizada. Y a nivel federal está garantizada por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Nos es designada la representación de esta persona. En este caso yo entro a la participación en el presente asunto y tenemos la audiencia preliminar. En la plática, en la entrevista que yo tengo con la trabajadora me refiere a la situación del tema del nepotismo, pero también me refiere de que ella ha sido víctima de quien la denunció por conductas de hostigamiento laboral. Le pregunto, ¿tienes antecedente? Me refiere, sí los tengo. Inclusive ya tengo una queja presentada en el órgano interno de control y en el Comité de Ética del Seguro Social. ¿Ya tenemos resolución? No. Esto nos cambia totalmente la perspectiva porque ahora el asunto cambia de ser un juicio ordinario laboral de un despido que podríamos decir uno más, uno de tantos, ahora a plantearle al tribunal en la audiencia preliminar que se trata de un asunto donde hay un hostigamiento y debe resolver con perspectiva de género. Y créanme muchachos, porque yo en juntas federales planteé muchas demandas que se resolvieran con perspectiva de género y parecía que hablábamos en otro idioma, no se entendía. Pero algo sí les digo, siempre teníamos la última esperanza en el colegiado. A lo mejor tu junta, tu autoridad de primera instancia no me entiendes, no me comprendes lo que planteo, pero yo tengo fe en que el juzgador federal, y aquí tenemos dos, va a resolver de acuerdo a lo que se le está planteando. En la audiencia preliminar se dio este matiz al asunto de que era un asunto que debía resolverse con perspectiva de género. Y el tribunal, ¿qué hizo? Admitió nuevas pruebas. Admitió estas pruebas que estaban próximas a venir. ¿Y qué creen? Antes de la audiencia de juicio, resuelve el Comité de Ética y sanciona a la superior jerárquica. Muy importante, viene la audiencia de juicio en el desahogo de pruebas con la superior jerárquica, con quien tuvimos el desahogo de una confesional, y se le preguntaron diversos planteamientos que concluyeron en que no hubo una conducta de nepotismo. Y no hubo una conducta de nepotismo porque dentro de los alegatos que planteamos por parte de Defensoría y que fueron valorados por el juez federal, fueron los siguientes: a nadie le puedes negar su derecho constitucional, su derecho humano para dedicarse al arte, profesión, oficio que mejor le convenga siempre y cuando sea lícito. Pero si se lo niegas por cuestiones de parentesco, podríamos caer en un tema de discriminación directa, prevista y sancionada en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Y eso sirvió de parámetro para dejar fuera ese argumento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos otro ahorita de una persona que también víctima de violencia de género por parte de su pareja. El juez también admitió pruebas y admitió una muy importante que desafortunadamente hoy no se pudo iniciar, que es una prueba pericial en psiquiatría para determinar el grado de afectación que la persona tiene. Esto es algo, y esto es un avance muy importante que se tiene y cómo se ha logrado por esta interacción con la autoridad, con una autoridad que viene bien preparada, que viene con carrera judicial, porque si no viniera con esa carrera judicial, y también déjenme decirles una cuestión, no solamente es para los titulares, es para todo el personal, pero todo el personal del Poder Judicial de la Federación, incluido el Instituto Federal de Defensoría Pública, lo dijo la magistrada, tienen una supervisión y tienen que rendir un informe anualmente. Nosotros también somos supervisados constantemente, somos evaluados de igual manera y sobre todo estamos en constante capacitación. Terminamos un curso, iniciamos otro. Me ha tocado, estamos atendiendo usuarios y estamos en curso. No podemos dejar de prepararnos porque la preparación constante de todos los operadores, y no solamente hablo de juzgadores, sino del binomio que somos, juzgadores por un lado y postulantes por otro, la preparación es la única manera de poder garantizar la adecuada defensa del justiciable. Entonces sí, estas medidas de protección hacia el justiciable se tienen que dar, pero solamente se dan y se garantizan cuando la autoridad sí visibiliza los grupos vulnerables y sabe qué protocolo de actuación de los que tiene la Corte aplicar para resolver un derecho. Y de ahí tenemos pues ya una génesis de jurisprudencias nuevas, de juicios relevantes que realmente han marcado pauta en el actual Estado de Derecho. Muchas gracias. Una última participación, o a ver si alcanzamos
Adelante. Me Su presento, nombre. soy el licenciado Roberto Álvarez, egresado aquí de la facultad. Sí, licenciado. Adelante. Señoría y magistrado, hay dos preguntas que son las que a lo mejor tenemos la mayoría, yo creo que en cierta forma de inquietud, porque a lo mejor tenemos cierto grado de desconocimiento. Yo me refiero mucho también en atención a muchos compañeros juristas que también como que no tienen esa real, ¿no?, sabiduría de conocer el porqué de esta reforma. En esta parte yo más o menos más bien quiero preguntarles a ustedes si ustedes realmente consideran que esta reforma no total, no tal como en todos los apartados que lleva, pero si consideran que en alguna parte de esa reforma, de esa modificación, se tiene que llevar de acuerdo a algo dentro del Poder Judicial de la Federación. La segunda pregunta sería esta. Esta más que nada va enfocada en el aspecto en el que, pues, esta reforma tal y como la están llevando a cabo, pues no simplemente afecta a los conocedores del derecho, sino afecta en su totalidad, ¿no? Hace demasiados cambios dentro de como lo mencionaba hace rato algunos compañeros, saben aquí que constitucionales, como pues tanto la carrera judicial que se lleva a cabo dentro, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la parte que tenemos que hacer o que van a llevar ustedes a cabo para poderle, pues ahora sí que poner un freno a esta reforma que pues sabemos que está en puerta, ¿no? Sabemos que pues se está llevando a cabo para que se haga de manera rápida y a lo mejor no se tenga esa prioridad, ¿no?, para poderla, pues ahora sí que a lo mejor en cierta forma estudiar para pues poderla echar abajo. Esas serían nada más mis preguntas. Gracias. Voy a comenzar por la última. Lo apunté por aquí para que no se me escape. ¿Cómo se va a parar esta reforma? ¿Qué acciones estamos llevando a cabo? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo por la sociedad civil? La sociedad civil, la población, el pueblo de México, tiene que apoyar al Poder Judicial de la Federación. No existe otra forma ya de parar esta reforma. Nosotros, como lo dije, emitimos una declaratoria de suspensión de actividades, pero estamos atendiendo asuntos urgentes y esto es con un propósito. Los trabajadores, como saben, se nos adelantaron, el 19 empezaron su paro, ¿sí? Pero sin ninguna otra estrategia. Nosotros, en un documento redactado y elaborado a conciencia, no solamente decretamos la suspensión de actividades, precisamos cuándo inicia, qué asuntos se atienden, sino también su finalidad, el propósito. El propósito es establecer un diálogo con el legislativo, formar una mesa de nosotros con una de ellos, en donde se nos escuche y en donde se genere una reforma, pero no así, con esta prisa, sino bien reflexionada, que incluya todo el sistema de justicia. Eso es lo que pretendemos, porque se nos está diciendo que nosotros somos el problema y no es así. No somos el problema, somos la solución para las violaciones a los derechos humanos en este país y ese es el propósito. Solamente así pensamos que se va para la reforma. Ya se han escuchado voces que se nos han unido, abogados litigantes que nos dicen, estamos con ustedes, ¿sí? Ustedes son los legatarios de Crescencio Rejón, de José María Morelos y Pavón, ¿sí? Con ustedes se garantiza el acceso a la justicia. Y es cierto, estaba escuchando también, hay un video por ahí que circula de un señor que se pronunció este día en el Estado de México, originario de Chimalhuacán, y habló por el pueblo de Chimalhuacán y dijo, esta comunidad originaria respalda al Poder Judicial de la Federación. Somos más de 500 familias que cuando se nos convoque y hasta donde pare, hasta donde tope, vamos a estar con ustedes. Porque el Poder Judicial de la Federación dijo, le devolvió a este pueblo de Chimalhuacán, en el Estado de México, las tierras de las que fue despojado por gente poderosa. Y un tribunal colegiado nos lo devolvió. Por eso tenemos fe en la justicia federal. Y es así como el pueblo, hace rato en nuestro plantón que tenemos allá en el paro, gente de la sociedad civil nos llevó tortas, nos llevó aguas, ¿sí?
porque se solidarizan, no pasan y accionan su claxon para mostrarnos solidaridad. Yo hace rato me llevé a mis 2 hijos de 13 y 10 años, estuve con ellos, estuvieron levantando sus respectivas cartulinas con mensajes hacia la sociedad, diciéndoles: nosotros defendemos tus derechos. Mis hijos estuvieron conmigo cuando yo tomé posesión como juez de distrito, y yo me hice el compromiso de que si ellos me pedían un consejo después sobre qué estudiar, les diría que estudiaran Derecho, sin presionarlos, pero sí arrastrándolos con el ejemplo. Entonces yo dije, bueno, si ellos me piden consejo y después eligen la carrera judicial, los apellidos que llevan se volverán a escuchar en el alto Tribunal de la República, porque nos pasan lista para tomar protesta. ¿Sí? Eso es lo que debe hacer la sociedad, apoyar al Poder Judicial de la Federación, los litigantes también. Y lo están haciendo barras, colegios de abogados de todas partes. Hoy mismo el embajador de Estados Unidos en México se pronunció en el sentido de que la reforma judicial afectará las relaciones comerciales que tiene con nuestro país y que abrirá la posibilidad de que a través de la elección popular de jueces y magistrados caiga en manos de la delincuencia, de intereses oscuros. Sería la reforma, sino la etiqueta que trae también. Sí, así es. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué sí es rescatable de la reforma? Pues el poder sentarnos a ver qué necesita el país en materia de justicia para eliminar la corrupción donde se presenta, y que es en el Ministerio Público, que es en los juzgados que reciben o que piden dinero para poder fijar una fecha para una audiencia, ¿no? Para ir a hacer un embargo, para hacer una diligencia. Es ahí donde se requiere. Pero sí, un beneficio de la reforma es que se debe separar ya al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte. Sí, el Consejo de la Judicatura Federal funcionó bien de 94 para acá, pero ya requerimos un cambio. Sí se ocupa una justicia, pero no, o un cambio en la justicia, pero no este cambio, licenciado. Así que, pues, nuevamente les digo a los estudiantes y al foro de abogados, deben apoyar al Poder Judicial de la Federación si quieren que la impartición de justicia en México no solamente no empeore, sino que mejore. Gracias. Magistrada. Muchachos, ya para podernos ir, aquí hay 2 temas rapidísimo que les quiero comentar. Aparentemente hubo un parlamento abierto, y digo aparentemente porque hubo quejas por parte del Consejo de la Judicatura Federal en relación a que compañeros de nosotros, jueces y magistrados, quisieron participar en esos parlamentos y no les permitieron el acceso, no obstante que ya estaban en agenda. 1. 2, participando, les apagaron el micrófono. 3, así, increíble. Los tiempos que tuvieron el resto, los diputados, quienes participaron, era extremadamente superior al que le otorgaron a Poder Judicial Federal. Entonces, ese no es un diálogo sordo. Entonces, ese es el objetivo de lo que dice el señor juez, sentarnos en la mesa y tener un verdadero diálogo, una verdadera escucha, el que se escuche realmente las necesidades que tiene el pueblo de México para mejorar la administración de justicia, pero así no se puede. Entonces, por un lado ese, por otro lado, hablaba con estas actitudes políticas. Yo hice un comentario personal y yo dije, cuando me doy cuenta de esas circunstancias que no van conmigo, el juez hace un ratito hablaba, cuando yo hablaba de los salarios y decía que para que no haya corrupción, él hablaba de valores. Efectivamente, yo dije, yo prefiero estar de este lado por mis valores y no estar del otro lado, que todo se maneja con trampas. De verdad, preferible estar de este lado. Ahora, ¿por qué tenemos que defender Poder Judicial? De verdad, muchachos, esta charla es para sensibilizar, y ustedes pueden conocer, ese sí ha sido un error de nosotros y lo debo de admitir, y lo dijo el ministro Lainez Potisek. ¿Cuál ha sido nuestro error? Sentarnos, encerrarnos horas y horas y horas y días enteros sin salir, sin convivir con la familia y ni tener relación con litigantes. ¿Por qué? Porque queremos mantener esa objetividad y esa imparcialidad. Así nos educaron, así nos enseñaron. Y entonces nos dedicamos a estar en nuestro privado, a estar estudiando, nada más. Entonces no visibilizamos, y ese fue nuestro error, Sergio, durante años, muchachos. No visibilizamos realmente qué tan importante es Poder Judicial en un equilibrio, en un Estado democrático.
Si nosotros nos quitamos el poder judicial, vamos a caer en una Venezuela, en algún otro país que es un dictador, en donde no hay respeto a los derechos. Ese sí es un verdadero problema, porque entonces, ¿a quién van a acudir? ¿A qué autoridad va a ser el freno? No vamos a tener freno. Y yo no quiero heredar, más que yo, porque soy magistrada, yo no quiero heredarle eso a mis hijos. Yo no quiero dejarles un país destrozado donde ellos no tengan quien los proteja. Entonces, ese es el objetivo de estar aquí, muchachos, de que dirigirnos a una comunidad joven como ustedes para que se involucren en quiénes somos y para qué estamos. Estamos para ustedes, de verdad. Así que sí es importantísimo para mantener un Estado democrático que se defienda al Poder Judicial de la Federación. Gracias. Muy bien, estamos concluyendo. Me parece que ya no hubo otra petición, ¿verdad? Bueno, una última, ya nos vamos, muchachos, para terminar. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Más que una pregunta, yo quisiera compartir una gran preocupación que me da la situación que estamos viviendo en México. Este no es un tema del Poder Judicial. Este es un tema de los mexicanos. Este no es un tema de cómo funciona el Poder Judicial. Este es un tema de que estamos viendo en un altísimo riesgo nuestro sistema democrático. Este es un punto de muchos que hemos venido tolerando y que hemos visto a ciencia y paciencia cómo nuestra sociedad ha ido cambiando. Es una cuestión sustancial. Creo yo que el posicionamiento de la calidad de los argumentos para discutir esta reforma tiene que ubicarse en esa justa medida de las cuestiones sustanciales. El Poder Judicial es un elemento fundamental para una sociedad democrática, es el equilibrio de poderes. Si nosotros revisamos las mismas resoluciones de los amparos, nos dan la magnitud del fenómeno que estamos viviendo. La justicia de la Unión te ampara y protege a Juan de los actos arbitrarios de tal autoridad. Eso significa todo. ¿Cuál es el riesgo que estamos viviendo actualmente? A mí no me preocupa cuestiones como que si son corruptos, si ganan mucho, si trabajan mucho, si no trabajan nada. Ese no es el punto. Eso se soluciona porque son cuestiones adjetivas y los instrumentos que legitiman al Poder Judicial en una sociedad democrática, ahí están. Son cuestiones que se pueden corregir y perfeccionar. Lo que no se puede corregir ni perfeccionar es el equilibrio de los poderes. Es pasar de una sociedad democrática a un punto autoritario, en donde no habrá ni poder ni sociedad que logre defendernos ante los abusos y arbitrariedades de cualquier autoridad. Se habla mucho de cuestiones constitucionales, pero habrá que decir que así como están compuestas las cámaras, no existe ninguna dificultad para que el poder constituyente modifique la Constitución. Y si esto pasa ante estas formas autoritarias, no solo no tendremos una sociedad democrática, sino no tendremos garantía de nuestros derechos humanos. Es cierto que las medidas que se están tomando, nosotros las hemos tolerado. Desde hace rato hemos ido transitando a este estado de cosas. Quien marca los equilibrios es el Poder Judicial. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, tendrán que buscar mecanismos de legitimación social, mecanismos en los cuales puedan buscar esta legitimación social que bien o mal tienen los otros dos poderes, y eso se logra a través de los perfiles, a través de la calidad del argumento interpretativo en el cual se fundamentan las sentencias, y que tiene que ser una rendición de cuentas desde esta visión sustancial dirigida no a las partes, sino a toda la sociedad. ¿Habrá que revisar puntos? Por supuesto que sí, pero creo yo que cuestiones que son los fundamentales es qué va a pasar
si el día de mañana no hay un poder judicial que pueda decir que las determinaciones que está teniendo incluso el poder constituyente en la modificación o en la reforma de las posibles condiciones de nuestra Constitución son irregulares. Alguien lo tiene que decir, y ese solamente es el Poder Judicial por sus atribuciones. A mí me parece que esta estrategia, esta política que se está teniendo a nivel nacional se equipara a cuando le duele a uno la cabeza. Hay dos opciones. Una, tomar un Mejoral, un paracetamol, o dos, cortar la cabeza. Y estamos optando por la segunda. Me preocupa mucho. En ciernes está, mañana se discute la existencia del órgano autónomo garante del derecho a la información. No puede existir una sociedad democrática si no hay información. La información es la que empodera a cualquier ciudadano y que la que le permite opinar, cuestionar, exigir cuentas. Creo yo que ese es el principio de algo que como sociedad mexicana debe estar presente en el discurso. A mí me gustaría escuchar, tener información veraz, oportuna, para poder hacer cuestionamientos. Lo que hemos carecido como ciudadanía alrededor en el contexto de esta reforma ha sido información. Y a mí me gustaría que los debates, que las discusiones en todos los espacios se salga de ese punto adjetivo y se vaya a las cuestiones sustanciales, que son precisamente la subsistencia de nuestra democracia. Luego yo escucho argumentos que me parecen preocupantes, como el hecho de que es que en el Poder Judicial trabajamos todo el día, toda la tarde, toda la noche, para salvaguardar sus derechos. Y eso es cierto, pero la calidad del argumento no me parece tan idónea, porque en la calle tenemos mucha gente que trabaja de sol a sol y no tiene para comer. Ese no es el argumento. El argumento es que necesitamos un poder judicial fuerte que nos pueda defender contra esos actos arbitrarios de todas las autoridades, incluso del mismo Poder Judicial. No me preocupa el tema de las cargas excesivas, no me preocupa el tema de las familias trabajando en esos mismos lugares. Eso no me preocupa. Si tienen el perfil, tienen que estar ahí. Lo que me preocupa es lo sustancial, porque si no tenemos democracia, ¿para qué queremos poder judicial? Lo que nos estamos jugando en este momento es eso, lo que dice la Constitución. El pueblo es el soberano y hemos decidido vivir en una democracia. Pero esta democracia tiene que encontrar sustento y salidas. Yo más bien ubicaría el discurso en poder demostrar que el Poder Judicial, el federal y los estatales tienen formas de legitimación igual de fuertes que los demás poderes, pero diferentes por su propia naturaleza. No se pueden legitimar a través del voto directo del pueblo, pero sí lo hacen a través de la representación, como es el caso de los ministros. Y es a partir de ahí que estructuramos esa legitimación popular a raíz de la elección, que al final del día parte del pueblo mismo. Entonces, se legitiman, creo yo, hay que apostarle a un punto. El Poder Judicial se legitima y rinde cuentas a partir de la calidad del argumento interpretativo en el cual sustentan sus decisiones judiciales. Y sí, lo demás, como las calabazas en el camino se acomodan y de bajada hasta ruedan. Lo demás lo arreglamos en el camino. Sí necesitamos establecer mecanismos de vigilancia, sí necesitamos establecer mecanismos que nos permitan una democratización del Poder Judicial. Necesitamos los ciudadanos ir al Poder Judicial y que nos reciban. Ir al Poder Judicial y aun cuando tengan mucho trabajo puedan escuchar lo más sentido de la sociedad
Eso sí me parece que debemos trabajar en ese punto, pero estas son cuestiones adjetivas. No perdamos de vista las cuestiones sustanciales, porque quizás un día amanezcamos y nuestra Constitución haya cambiado diametralmente y entremos a un camino que no tenga retorno. Nuestras libertades, nuestros derechos son los que están en juego. Esos son los que tenemos que salir y defender. Pero insisto, no es un tema del Poder Judicial, es un tema de los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Maestra, muchas gracias por su participación. Muy destacada su forma de ver el fondo de la cuestión que está sobre la mesa en este problema que enfrentamos. Efectivamente, la democracia, la forma en que nos hemos organizado para vivir con un poder que garantiza el equilibrio que debe existir entre los propios poderes de la Unión. A mí me encantaría que se pudieran ustedes organizar, pasar la voz a sus compañeros y decirles de lo que aquí han escuchado, de la importancia de esta plática que han tenido para su futuro, para su vida, para la vida de sus familias, y que pudieran en algún momento determinado visitarnos en el edificio del Poder Judicial de la Federación para mostrar solidaridad con los juzgadores federales. Me encantaría que la Escuela de Jurisprudencia, que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la que somos egresados, la magistrada Patricia y yo, y mucha gente que aquí se encuentra, que ustedes van a salir de aquí, se solidarice con el Poder Judicial y haga presencia, y se manifiesten y rechacen la reforma. Nuevamente agradezco la participación de los panelistas que nos acompañaron este día, la recepción de nuestra casa de estudios y sobre todo el hecho que ustedes estén aquí escuchándonos. Muchas gracias, muy buenas tardes.